Bueno, vamos a comenzar. En el mundo que han tenido tuberculosis, ¿no? Desde el rey Tutankamón, ¿no? Nelson Mandela, actores, Simón Bolívar, San Martín, tuvieron tuberculosis, ¿eh? Hay unas cosas que es, miren, en 1995, hace 95, 2005, 2015, hace 25 años teníamos 99 millones de casos nuevos y más de 3 millones de muertes, ¿sí? En el 97 seguíamos igual, a los 2 años, 8 millones de casos nuevos y 3 millones de muertes. 32% de la población mundial fue infectada por micobacterias. O sea, un tercio de la población mundial ha sido infectada en el mundo. Y es causa del 25% de la mortalidad de enfermedades infecciosas en los países, sobre todo en los países del tercer mundo. La incidencia más o menos va de 135, ¿no? Va de 135, ¿no? Por 100.000 habitantes. Esto depende de zonas y de áreas también, de países, ¿no? Con una prevalencia de 277 más o menos por 100.000. Entonces, estos son los reportes 1995, ¿eh? Ahí tienen, y se decía que para el año 2000 íbamos a estar libres de tuberculosis. Estamos en 2020 y vamos a ver cómo van las estadísticas. Las estadísticas del reporte mundial de la tuberculosis al 2014 seguíamos, miren, con la incidencia de 9 millones. Igual que en 1995. Después de muchos años, ¿no? De 20 años más o menos, seguíamos igual. Ahí aparece un 13% de la coinfección con VIH. VIH, por ejemplo, en zonas muy altas, como por ejemplo el África. Comienzan a aparecer, ya se describe la tuberculosis multidroga resistente, más o menos con 500.000 casos. Y 9% de estos tienen XDR. Una mortalidad, al 2013, antes la mortalidad era de 3 millones. 3 millones, ¿eh? Y recién en 2014 la mortalidad baja a la mitad, a 1.5 millones. Y esto generalmente sucede porque se manejan mejor las comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo el SIDA, el VIH. Entonces, como ya es una enfermedad que se cura, el VIH, se trata el VIH, una enfermedad tratable, entonces disminuye la mortalidad. O sea, al 2014 lo importante de esto es la disminución de la mortalidad. ¿Cómo fue al 2015? Más o menos lo mismo, 9.6 millones. 13% de VIH, medio millón de MDR y de ahí el 9% XDR. La mortalidad seguía en 1.5 millones, o sea, la mitad, ¿no? Al 2017, ¿no? Igual, más o menos, se estabilizan los casos de tuberculosis con VIH, ¿no? Y también hay una cierta disminución de la mortalidad de los pacientes con HIV. Y asimismo también los que estaban con tuberculosis. Y esta disminución de la mortalidad que se ve de la tuberculosis en general, ¿no? Tanto se puede ver en VIH positivos o en VIH negativos. Entonces, el impacto del manejo del VIH tuvo que ver con la disminución de la mortalidad. El Perú está más o menos en una tasa, ¿no? Una tasa de 116.4 por 100.000 habitantes, ¿no? De incidencia de tuberculosis, ¿no? Es una incidencia generalmente alta, por más de 100 es alta, más de 100, estamos Perú, Bolivia, ¿no? Menos Ecuador, y bueno, y acá están las incidencias, ¿no? Entonces Perú, nuevamente el Perú, en estas enfermedades infectocontagiosas, somos uno de los primeros países en el mundo. ¿Cómo ha evolucionado la tuberculosis? Miren, como, si bien es cierto, acá se comenzó a hacer el trabajo con DOTS, ¿no? El manejo, ¿no? La tasa por 100.000 habitantes bajó y se mantiene más o menos en 90, 99 a 100 por 100.000 habitantes. Pero, si bien es cierto, esto hay una cierta tendencia a la disminución de 250 bajado a 200 a 100 y se mantiene alrededor de 100, ¿no? 99 por 100.000 habitantes. Lo que importa es comienza a subir los casos de MDR, de multidroga resistencia. MDR es multidroga resistencia. Y algo más preocupante, a partir del 2005 comienza a aparecer, ya está desde el 2000, 2001, a partir del 2000 comienzan a aparecer cepas de XDR,
tuberculosis extremadamente resistentes. ¿Ok? Y acá pueden ver cómo está creciendo esta curva hacia arriba de XDR. Entonces, ¿cuál es el problema de la tuberculosis? Más o menos el problema es que, si bien es cierto, se está manejando más o menos la TBC sensible, como pueden ver acá, ¿no? Hay un gran problema que están aumentando los casos de tuberculosis resistente, tanto el MDR como el XDR. La tasa, ¿no? Hemos visto alrededor de 100, 99 de 100, más son los casos reportados por el MINSA, que luego sigue Salud, y luego otras instituciones, ¿no? En el Perú, el 2017, son los datos que hay, 31 millones, ¿no? En 25 regiones, más o menos, hay casos nuevos de 27.000, la morbilidad de 31.518, casos de MR, 1.335, XDR, 83, ¿no? Y acá vemos el gran bolsón de los resistentes a tuberculosis. Es Lima, por ejemplo, Lima, Ica, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculoso. Provoca lesiones en cualquier tejido, tanto en humanos como en otros mamíferos. Se debe tener alto índice de sospecha y conocimientos básicos. Conocimientos básicos de la etiología, de la patología, de la patogenia y la fisiopatología. Aquí vamos a ver, esta es la etiología, es un bacilo aeróbico de 0.2 a 0.6 micas, ¿no? Ligeramente curvo, intercelular, tiene alto contenido de lípidos, lo que lo hace resistente a la fucina. Esta propiedad se atribuyó al ácido micólico, pero también lo tienen otras bacterias como Nocardia o Rhodococcus, ¿no? Que pueden captar y pueden ser se pueden componer, parecerse como un BK. O sea, BK positivo no necesariamente es Mycobacterium. En países altamente endémicos sí, pero también recuerden que hay otras bacterias como Nocardia o Rhodococcus. La velocidad de replicación es 20 horas. Esto es importantísimo. ¿Cuánto tiempo se divide un estafilococo, un E. coli? Se dividen en 4 horas. En cambio, esta bacteria se divide en 20 horas. Entonces, como es 20 horas, entonces, esto es importante para la farmacoterapia. No nos interesa tener fármacos con concentración plasmática continua, como es una replicación cada 20 horas. Nos interesa tener picos de concentración. Un pico de concentración máximo y un efecto postantibiótico, que el antibiótico tenga un efecto más allá del que ha tomado y de su tiempo de duración. Es un efecto postantibiótico, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Entonces, por eso es que uno toma todos los medicamentos juntos. Me conviene tener un pico de fármacos a una misma hora, de todos los fármacos. Porque se replica cada 20 horas. Cuando se replica, comienzan a abrir sus poros de porinas. Las porinas son como unos conductos en la pared, que es el momento en donde atraviesan los fármacos. Muy bien, es importante saber cómo se clasifican las poblaciones bacilares. Bacilos de multiplicación rápida son aquellos que tienen una buena multiplicación. ¿Y cuándo es eso? Cuando hay buenas condiciones. Por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de oxígeno, ¿no? Cuando hay un pH ácido alrededor de 6.5. Máxima oxigenación. Por ejemplo, cuando hay lesiones cavitarias. Gran cantidad de bacilos, por lo que tienen gran posibilidad. Si hay gran cantidad de bacilos y que más o menos se están replicando, entonces también hay la posibilidad de que se generen mutantes. La mutación es una cosa importante, la resistencia, que luego vamos a explicar un poco sobre ello, ¿no? Y las drogas que mejor actúan en esta población de multiplicación rápida es la isoniazida. Como dije ahí, H es isoniazida. O sea, recuerden esto, gérmenes de multiplicación rápida dentro de lo que es micobacterias, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver cavernas. Entonces, de multiplicación lenta, cuando hay una localización intamacrofágica, por ejemplo, se lo come el macrófago. Entonces, el macrófago va a permitir que no aumente, de que no crezca, ¿no? Un pH, le cambia el pH más ácido, 3, 4, 3, 2. Hay poblaciones menos de 10 a la quinta. Aquí actúa bien la piracinamida.
Los bacilos de multiplicación intermitente, ¿no? O sea, de poco en poco, intermitente, ¿no? Hay momentos en que hay multiplicación y hay momentos en que no hay multiplicación. Cuando hay condiciones desfavorables, por ejemplo, se produce el casio, ¿no? Cuando hay población menos 10 a la quinta, estos pueden recidivar, o sea, luego pueden revivir las bacterias. Acá actúa muy bien la rifampicina. Y los bacilos en estado latente, aquellos que no son susceptibles a fármacos, pero pueden dar reactivaciones y recidivas. Nosotros, por ejemplo, yo debo tener, tener bacilos en estado latente. ¿Por qué digo esto? Porque el diagnóstico se hace con una prueba dérmica, con la tuberculina. Uno se puede poner tuberculina y te va a salir un PPD positivo. Eso quiere decir que ahí has tenido contacto con el bacilo y tienes una inmunidad celular retardada. Entonces tienes bacilos latentes. Si a uno, pero tu sistema inmune lo mantiene vigilado. Esos bacilos pueden estar atenuados. ¿Qué pasa si a uno le da una enfermedad inmunológica, un cáncer, le dan quimioterapia? Entonces se bloquea un tanto la respuesta celular y estos bacilos pueden recidivar o pueden reactivarse, ¿no? Entonces estas son las poblaciones bacilarias. O sea, no todos los bacilos viven igual. Hay unos que tienen multiplicación rápida, multiplicación lenta, intermitente y algunos están en estado latente. Muy bien. ¿Cómo se da la resistencia, el fenómeno de resistencia en tuberculosis? El fenómeno de resistencia es una mutación, ¿verdad? Mientras más se divide el bacilo, en esas divisiones va a aparecer un mutante, o sea, un defecto genético. Y por consiguiente es un bacilo con otras características, ¿no? Esto tiene que ver con la división. Si no hay división, en teoría no hay mutación. Si hay más divisiones, hay más mutaciones. Por eso que cuando hay poblaciones de multiplicación rápida, que tengan cavernas con un buen pH, entonces va a haber más posibilidades de división, hay más posibilidades de mutación, ¿no? ¿Cuándo va a haber una mutación bacilocida? Cuando hay 10 a la quinta, 10 a la sexta bacilos. ¿Cuándo hay para rifampicina? 10 a la séptima, 10 a la 8 bacilos. Para estreptomicina 10 a la quinta, etambutol 10 a la quinta, piracinamida 10 a la 2. Miren, más rápido hacen mutaciones para la piracinamida. Quinolona 10 a la 5 y para el resto más o menos de 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta estamos hablando de 100.000 a 1.000.000 de bacilos por milímetro cúbico. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, cada división que se van creando más bacilos, cuando llegan a 1.000.000, de 100.000, ¿no? De 100.000 a 1.000.000 puede haber una mutación. Esto es importante entender por qué no se debe usar farmacoterapia. Por ejemplo, estas lesiones que ven exudativas, acá están estos infiltrados exudativos con áreas de cavidades en los ápices, y es BK positivo, entonces tiene por lo menos 10 a la séptima, 10 a la novena bacilos. Entonces, hay más de 10 a la quinta, más de 10 a la sexta. Entonces, podría haber alguna mutación ahí y haber algunos bacilos resistentes, por ejemplo, a isoniazida. ¿Sí? A isoniazida. Las lesiones cavitarias también tienen 10 a la novena. 10 a la novena son 6 millones, es un millón, son 100 millones. Entonces, 100 millones puede tener una gran cantidad de bacilos ya resistentes. Los infiltrados tienen 10 a la cuarta, 10 a la séptima. Los nódulos 10 a la cuarta, los ganglios 10 a la cuarta. Y algunas localizaciones extrapulmonares como la TBC renal pueden tener también, ¿no? 10 a la séptima tener alta cantidad de bacilos. La TBC extrapulmonar suele tener menos bacilos. 10.000, por ejemplo, 100.000. ¿Qué sucede cuando hay una población virgen de micobacterios? Por ejemplo, tienes 1.000.000, tienes 2 millones, 3 millones de bacilos. Entonces, estos bacilos, 10 millones. En estos bacilos han tenido, los verdes son aquellos susceptibles, ¿sí? Se van dividiendo, de repente aparece, a 1.000.000 hemos dicho, aparece un resistente a isoniazida, ¿no? Un resistente a rifampicina, un resistente a tambutol, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace si a un paciente con TBC-BK positivo se le trata con un solo fármaco? Por ejemplo, le vamos a dar isoniazida. Entonces, por cada 1.000.000 de bacilos matarán a 999.999, ¿sí? ¿Me dejo entender? Porque de 1.000.000 ha aparecido un mutante, pero se seleccionará el mutante resistente, uno solo, el que existe.
Entonces, aparentemente, yo le doy a un paciente virgen, que nunca ha tenido tratamiento, está bacilífero todo exclusive, y le doy solamente isoniazida. Entonces, ya sabemos que si un paciente es bacilífero y tiene 10 a la novena, 10 a la décima, tiene millones de bacilos, millones de bacilos. Entonces, por ahí debe haber, por cada millón hay uno, ¿no? Puede tener 10, 15 bacilos. Esos 10, 15 bacilos va a ser BK negativo. Y obviamente va a haber cierta mejoría porque ha disminuido la carga bacilar. Ha matado a todo lo que no era sensible. Perdón, a todo lo que era sensible, pero van a quedar los resistentes. Si la tuberculosis tiene un mínimo de 1 millón, ¿no? 1 millón, en 2 a 8 semanas habrá seleccionado a 1000 bacilos, ¿no? 1 por millón, mutantes y resistentes. Entonces, por eso, o sea, al inicio estará bien, pero después de 2 semanas, de 2 meses, ya no van a ser 1 o 2, sino van a ser 1000 bacilos, ¿no? Por millón, o sea, 1000 bacilos mutantes, o sea, 10 a la cuarta, 10 a la quinta. Y así es como estos 1000 bacilos son insuficientes para dar clínica y para dar BK. Para dar BK mínimo son 10.000, o sea, 10 a la cuarta, 10 a la quinta. Todavía puede ser BK negativo y aparentemente hay una buena evolución. Pero el problema es que pronto, unas 3, 4 semanas, ya no serán 1000, sino serán 10 a las 9. Y estos 10 a las 9, entonces, es así como ustedes van matando estos y van a ir creciendo los resistentes a isoniazida. No quedan uno, pero se van a generar a un montón de resistentes a isoniazida. Entonces, ¿qué cosa hace cuando uno da una terapia con una sola droga? Selecciona cepas, mata las sensibles y quedan las resistentes. Eso se llama selección de resistencia con una población de micobacterios por monoterapia. Por eso que nunca se puede usar monoterapia. Siempre hay unas bases para tratamiento, ya pueden ir entendiendo que tiene que asociarse fármaco. Si usan un solo fármaco, lo que van a hacer es seleccionar a las cepas resistentes. Si ustedes le dan solo rifampicina, va a matar a todas las verdes, a todas las resistencias a tambutol y isoniazida, pero se quedarán los resistentes a rifampicina. Pasará un tiempo, ya no serán 2, sino serán 2000, 10.000, ¿no? 1 millón. Y 1 millón otra vez es BK positivo, pero ya con gérmenes resistentes a rifampicina. Si le dan solamente streptomicina, igual van a matar todas las sensibles y quedarán estas resistentes. Entonces, cuando se usa los fármacos de forma inapropiada, lo que va a producirse es resistencia. Pero no es porque el fármaco le cause resistencia, como por ejemplo pasa en el coli o con los gram positivos, en donde los mecanismos de resistencia pueden ser por cambios en enzimas en la pared, ¿no? Como por ejemplo producción de beta-lactamasas, ¿sí? Produce una enzima que inactiva el antibiótico. O la célula lo expulsa, la bacteria por bombolas de flujo lo expulsa el antibiótico, ¿no? O le cambia proteínas de ligación. Hay proteínas para ligar a las penicilinas, le cambia. Entonces, o mutación, o a una transmisión de plásmidos de una generación a otra. Esos son los mecanismos de resistencia de las bacterias comúnmente. Entonces, micobacterio no produce eso. Micobacterio está tranquilo, solito, solamente se divide. Y en esa división hay algunos cambios estructurales en su gen. Lo que pasa es que en esas partes de los genes era donde actuaban las drogas, donde actuarían las drogas. Por eso que hay estudios en los cuales se han encontrado momias que recuerden, antiguamente no había tratamiento para tuberculosis. Entonces, había gente que le daba tuberculosis y le daba tuberculosis en la cabeza, en los ojos, en el pulmón, en el estómago, en el riñón, hasta que morían. Entonces tenían gran cantidad de bacilos. Entonces tenían tanta cantidad de mutaciones genéticas que tenían resistencia ya a las drogas. O sea, ese gen de esas bacterias se ha encontrado que tenía resistencia a muchas drogas, cuando las drogas no existían. Simplemente, me dejo entender, son cambios genéticos donde actuarían las drogas. Por ejemplo, isoniazida actúa en la pared. Tanta mutación, se cambia esa zona genética y por consiguiente pues no actúa la isoniazida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es así como la aparición de resistencias a isoniazida administradas en monoterapia.
Si ustedes le dan la droga de 10 a la 10, va a bajar, 10 a la 8, 10 a la 6, 10 a la 4, pero mientras va bajando, van a ir apareciendo, meses después del tratamiento, los bacilos, los mutantes resistentes. ¿Sí? Y en 6 meses que se acaba el tratamiento, van a tener nuevamente mutantes resistentes. ¿Ya? Por eso es que no se puede usar una sola droga. 3 condiciones necesarias para la selección de los mutantes resistentes naturales. Una, que tiene que haber una lesión con producción activa, como la TBC cavitaria, ¿no? Con baciloscopía positiva. Mal tratamiento, monoterapias reales o encubiertas, ¿sí? Monoterapias reales, ¿qué quiere decir esto? O sea, una sola droga. O encubiertas. ¿Encubiertas qué significa? Que le doy 2, pero no sabemos que ya probablemente sea una tuberculosis resistente a una droga, por ejemplo, isoniazida. ¿Sí? Y si le damos isoniazida rifampicina, ya isoniazida no va a actuar. Entonces estaríamos dándole, como si solamente le estaríamos dándole rifampicina. ¿Sí? Eso se llama monoterapia encubierta. Y entonces, mal tratamiento. ¿Cuándo se dice mal tratamiento? Más de un mes. Más de un mes se puede dar toda esta replicación micobacteriana que puede generar una resistencia. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones que se dan más o menos para que se pueda aparecer resistencias naturales. Muy bien, he querido explicar esto para que puedan entender lo que es la TBC resistente. La TBC resistente no tiene nada que ser el bicho. ¿Sí? Generalmente, ¿qué cosas se han hecho? Malas políticas de Estado, malas políticas de directivas para manejar la tuberculosis. Yo nunca he hecho, pocas veces antes no hemos seguido las directivas del MINSA. Inicialmente, ahorita les contaré algo cuando llegamos a tratamiento sobre el manejo de tuberculosis, porque había unos esquemas que eran realmente descabellados. Como ahora, por ejemplo, ¿no? Que ustedes están escuchando lo que es para el COVID, ¿no? Nosotros realmente, yo no uso ni ivermectina, ni dioxicloroquina, no lo hemos usado. O sea, el hospital está ahí por una política de Estado, pero en la práctica nosotros ya no usamos eso en los pacientes hospitalizados, ni en los pacientes ambulatorios. Probablemente en atención primaria, en algunos sitios lo usen, pero así como hospital, como directiva, en el hospital no lo usamos, ¿no? Pero generalmente el MINSA lo da. Esas son las cosas iguales. Era en tuberculosis. Daban normativas, pero nosotros no las seguíamos. ¿Por qué? Porque teníamos este conocimiento que, como les voy a explicar luego, estas monoterapias encubiertas. Muy bien. Muy bien, ¿cuál es la etiología? Vamos a ver algo sobre la etiología. Dicho estas cosas generales de la etiología, hay un complejo de Mycobacterium tuberculosis, el tuberculosis propiamente dicho, el bovis, el que nos puede dar la TBC bovina, ¿no? Y puede dar la TBC enteroperitoneal, el micoti y el africano, ¿no? Luego tenemos otras variantes como la Mycobacterium leprae, las micobacterias no tuberculosas como las atípicas, las no comógenas, el Labium, las fotocomógenas como el Kansai y las escotocomógenas como el Scolofaceae, ¿no? Hay también micobacterias de crecimiento rápido, que es el Fortuiton y el Chelonei, ¿no? Son estas micobacterias generalmente no causan patogenicidad, salvo cuando hay algunas situaciones de comorbilidades que pueden alterar las defensas, como el VIH, ¿no? O las inmunodeficiencias, como el labio o el cáncer. Pero el que más nos interesa acá es el complejo del Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium tuberculoso propiamente dicho. Y a él nos vamos a referir. ¿Cómo es la patogenia? La transmisión. Lo que se da es la inhalación de este micobacterio. También puede ser por ingestión. Está en mucha duda lo que es el contacto directo. ¿Ya? Contacto directo. Entonces acá se generan algunos aerosoles. Estos aerosoles tienen que ser de 2 a 10 micras que alcanzan el espacio aéreo terminal. El espacio aéreo terminal y pueden llegar hacia la parte periférica del pulmón.
¿sí? En donde estos micobacterios van a interactuar con él, un macrófago alveolar. Los macrófagos alveolares pueden tener puede ser un macrófago inespecífico, el que tenemos nosotros generalmente, o un micobacterio con resistencia natural. Nuestras poblaciones generalmente somos de un nuevo mundo, ¿no? Tenemos menos años de evolución en la humanidad. Esta es una enfermedad muy antigua. Los chinos, los anglosajones, tienen miles de años que nosotros. Entonces ellos tuvieron durante muchos años, muchos siglos, una enfermedad que los diezmaba, así como una epidemia. Entonces moría la gente, la mitad de la gente moría por tuberculosis. La mitad moría, eran poblaciones diezmadas. Los reyes, por ejemplo, tenían al hijo varón, o a la reina, o al rey, casi nadie se les acercaba, excepto los que los instruían, pues, ¿no? Hasta que tengan un hijo, porque tengan el heredero, porque si se moría el hijo varón con tuberculosis, porque lo contagiaba una sirvienta, algún servil, entonces podían contagiar, los mataban a esos, ¿sabes? Que comenzaba a toser algo, lo decapitaban y los quemaban, ¿no? ¿Por qué? Porque podían contagiar a los descendientes de la nobleza. Entonces, esta enfermedad ha diezmado muchas poblaciones. Entonces, ellos tienen algún tipo de resistencia natural, en la cual se induce a la apoptosis del mismo micobacterio para que se autodestruya, ¿no? De esa manera, pero eso no está en la raza de nosotros, la raza del Nuevo Mundo, tenemos un macrófagos inespecíficos. Estos macrófagos inespecíficos lo que van a hacer es, una de sus acciones es la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis del micobacterio, ¿no? Y además una es la fagocitosis, la otra es una célula presentadora de antígenos que va a coger componentes de este micobacterio, sobre todo el ácido micólico, y lo va a presentar en su pared. Y se produce como una célula presentadora de antígenos. ¿Para qué? Para que vengan los CD4 y los CD8, que son linfocitos. Y los linfocitos van a transferir, ¿no?, sus FAS y los cis ligandos para hacer un fenómeno de citotoxicidad y poder eliminar este micobacterio que está dentro del macrófago. Además, también este macrófago va a producir interleuquina como el TNF, el factor necrosis tumoral alfa, o el interferón gamma. Entonces, esto lo que va a hacer, va a atraer más a los linfocitos T helper para que se puedan diferenciar a un patrón TH1, T helper 1. Y este T helper 1, a su vez, producir más interleuquina 2, interleuquina 12, ¿no?, interferón gamma, y perpetuarse una respuesta del patrón TH1, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta activación de los macrófagos y los linfocitos? Se da en una semana. El macrófago es fagocita, célula presentadora de antígenos, la producción de interleuquina 12, el linfocito T, este macrófago produce interleuquina 1, interleuquina 2, ¿no? Y da una inflamación local. Estos linfocitos de un patrón TH1, ¿no?, da varias citoquinas, factores de inhibición del movimiento de los macrófagos, o sea, permanecen más los macrófagos en el sitio de adhesión, la interleuquina 2, 12, TNF alfa, el interferón gamma y el factor de nucleosis tumoral, alfa y beta. Entonces, esto va a actuar, hacer que los monocitos y los linfocitos se puedan reclutar, se puedan juntar, se puedan fusionar y dar células epitelioides y células multinucleadas, o sea, gigantes, lo que va a dar las células multinucleadas, y al final, con este fenómeno inflamatorio, un poco de fibrosis, y dar un tubérculo. Es una lesión localizada. Esto se da, la activación del macrófago y el linfocito se da en una semana. Entonces, y el granuloma se forma de 3 a 6 semanas, ¿no? Esta es la formación del tuberculoma o granuloma, 3 a 6 semanas. Aparece en la conversión del PPD. Cuando uno se hace el PPD y aparece positivo, quiere decir que hay, pues, la reacción celular. Es la capacidad celular para limitar la multiplicación y destruir el bacilo. Entonces, en la lesión habrá destrucción bacilar, enzimas lisosomales que pueden dar necrosis tisular, necrosis con caseificación, porque tenemos un tubérculo caseificado. Si ese tubérculo se abre hacia la vía aérea, va a botar ese contenido hacia la vía aérea y va a entrar el aire y se produce una pequeña cavidad, ¿no?
Entonces son los granulomas con necrosis de caseificación. Muy bien, entonces las etapas en la patogenia tenemos la infección tuberculosa. Cuando ingresa el bacilo al organismo, y estos se pueden mantener inactivos, o sea, hay infección, pero no hay proliferación. Y si no hay proliferación, no hay mayor inflamación y no hay mayores síntomas. Uno puede estar asintomático. Y la otra es la enfermedad tuberculosa, ¿no? Hay multiplicación de bacilos. Hay una manifestación clínica de la infección. O sea, puede ser pulmonar o extrapulmonar, ¿ya? La enfermedad tuberculosa, multiplicación de bacilos y las manifestaciones clínicas de la infección pulmonar y extrapulmonar. Muy bien. Entonces, la patogenia, en la tuberculosis y la patogenia, hay la fase inicial, que es la diseminación, que puede ser por vía sanguínea o por vía linfática. A la tercera semana hay cambios del curso de la infección, ¿no? ¿Qué significa eso? Que entre el bacilo y hay el macrófago se da el tubérculo, 3 semanas. Pero a partir de ahí, eso se puede limitar o puede crecer, puede no contenerse. Y a eso se refiere. 95% de los casos, los macrófagos activados limitan la replicación del bacilo, destruyen el bacilo, hay fibrosis, calcificación, desaparición del foco inicial de ingreso, puede haber focos residuales y no desarrollan enfermedad y quedan con el PPD positivo, es la primoinfección tuberculosa. De total de infectados, entonces el 95% no desarrolla la enfermedad primoinfección tuberculosa, pero el 15%, del 5-15%, la respuesta inmune es insuficiente. Entonces esto puede progresar, eso que se dice en 3 semanas, la tuberculosis primaria progresiva. Tuberculosis, generalmente es la tuberculosis de los niños. Los focos confluyen, no es común en las cavernas, es frecuente en el pulmón, en la pleura, en el sistema nervioso central y en los ganglios, ¿no? Dentro del 95% que limitó la infección, conserva los bacilos vivos atenuados. De estos, un 5% pueden ser fuentes para reactivación, en la tuberculosis de reactivación endógena. Son focos iniciales de sitios propicios, usualmente en las cavernas. O también puede ser una reinfección exógena, ¿no? Muy bien, hay que considerar que todo esto puede tener una curación espontánea, que es del 10 al 20 hasta el 30%, ojo, hasta el 30% curación espontánea. La TBC es muy fibrogénica. No es fibrogénica porque el bacilo produce algo que haya fibrosis, sino es el mismo sistema inmune, la respuesta celular, que hace que haya un fenómeno de reparación. Y en esos fenómenos de reparación lo va a hacer a través de un fenómeno de proliferación de fibroblastos, o sea, de reparación, de tejido de reparación, o sea, de fibrosis. Entonces podemos ver fibrosis en el parénquima pulmonar o un engrosamiento en la pleura, en la cual también podemos encontrar calcificaciones. Y esto es lo que les decía, el contacto por micobacterio puede tener la primoinfección que se da a la tercera semana, ¿no? O puede que haya, si son macrófagos inespecíficos. Si son específicos, podrían ir a una resistencia natural. ¿Cómo se hace el diagnóstico de eso? PPD positivo. 95% va a una eliminación espontánea. Y 5% puede progresar en la TBC pulmonar primaria, TBC primaria progresiva. Esta es la tuberculosis generalmente de los niños. Y dar síntomas, dar enfermedad. De este 95%, el 95% se queda con una latencia definitiva. Yo, por ejemplo, yo tengo un PPD positivo bien grande, ¿eh? Pero hace muchos años desde que comencé la especialidad. Entonces, debo estar en una latencia definitiva, ¿no? Definitiva. Pero recuerden que hay un 5% que puede haber una reactivación, sobre todo si hay condiciones. Por ejemplo, las condiciones pueden ser una enfermedad inmunológica, una enfermedad neuroplásica, una enfermedad que te altere el sistema inmune. O también puede haber una reinfección exógena. Y esta enfermedad puede tener 3 caminos: la curación, la cronicidad y la muerte. Y la curación puede ser espontánea o con fármaco. Espontánea, 20 a 30%. 20 a 30%. Pero obviamente también va a haber algunas secuelas, ¿no?, en el pulmón. Y la espontánea, y la terapéutica, bueno, esta es la historia natural, jóvenes, de la tuberculosis, ¿ya? La historia natural de la tuberculosis. Muy bien, entonces puede haber, cuando hacemos el diagnóstico,
Cuando vemos de la fisiopatología, de la radiología, vamos a hacer tuberculosis pulmonar primaria y tuberculosis pulmonar postprimaria, que sería esta de acá, la postprimaria, donde dice enfermedad, ¿no? Es la postprimaria. Y la primaria es aquella que sigue a una infección. O sea, hay 3 etapas de la enfermedad. Infección, TS pulmonar primaria progresiva, generalmente de los niños. Acá predomina la inflamación, Y cuando se cura, generalmente no hay secuelas. En cambio, en la postprimaria ya puede haber, hay una fuerte reacción inflamatoria y ahí puede darse ya lo que es los fenómenos de reparación, o sea, dar secuelas. Lo mismo, los estadios clínicos, infección o pneumoinfección, tuberculosis latente, la enfermedad, tuberculosis clínica, tuberculosis cuando hay enfermedad primaria progresiva, reactivación endógena o reactivación exógena, ¿no? Y la secuela. Las localizaciones que puede tener la tuberculosis en los ápices, en los cilios, ¿no? Los ápices super o infraclavicular, puede ser infiltrados, puede ser lesiones nodulares, cavitarias, ¿no? Etcétera. Puede ser la TS miliar, la TS cavitaria. Esta diapositiva nos enseña lo que es, pues, acá, cuando hay entomobacilo con el macrófago, hay producción de más bacilos y se llega a un límite, se circunscribe y se forma una lesión. Esta es la producción de un tubérculo, ¿no? De la primoinfección. Pero ¿qué pasa cuando esto no se contiene? Siguen creciendo, hay células epiteliales, ¿no? Todo esto y acá ya ahí puede haber algunos síntomas. Generalmente esto ocurre después de una primoinfección. Acá no hay síntomas, acá puede haber síntomas. Es la tuberculosis temprana o progresiva, ¿no? O sea, progresiva o postprimaria, ¿no? Entonces, y luego puede ser, si continúa más crecimiento bacteriano, ya va a haber síntomas de enfermedad. Que sería la tuberculosis postprimaria. La primaria y esta es la postprimaria, ¿no? Más o menos esto tiene que ver con la evolución. Entonces ahí tenemos la TBC pulmonar. La exposición inicial al micobacterio tiene diferentes hallazgos patológicos, clínicos y radiológicos. Ya sea si es primoinfección, si es infección primaria o si es infección postprimaria. Y es diferente a los que suben una reactivación, ¿no? Tanto patológico, clínico y radiológico. Y estos son por cambios en efectos en la inmunidad. Entonces, esta es la infección, la primoinfección, la primaria y la postprimaria. Entonces, el cuadro clínico, el radiológico, dependiendo de qué etapa estamos. A eso se refiere. Vamos a revisar la tuberculosis pulmonar primaria, ¿no? Los micobacterios ingresan por aerosoles, pasan por la vía aérea, llegan a los alvéolos. Esta reacción inflamatoria de tipo inespecífico los fagocitan y en una semana se producen los granulomas, ¿no? Y 1 a 3 semanas se dan los granulomas, la necrosis central, en la cual se puede producir el tuberculoma. Este es el complejo primario, ¿no? Los restos necróticos se rodean de linfocitos, monocitos y fibroblastos, se previene la diseminación, hay necrosis gaseosa, fibroblastos dan colágeno y la fibrosis y la calcificación. Es el complejo primario de Bond. Es como se puede ver este complejo primario. En la fase precoz es frecuente la extensión a los ganglios regionales. O sea, el complejo primario de Bond es la lesión apical y puede haber una reacción inflamatoria, linfática hacia ganglios regionales, es el complejo de Rankin. Los cambios patológicos son similares a los de la infección parenquimal. La inflamación es mayor, inflamación granulomatosa, necrosis gaseosa, fibrosis y calcificación. Las adenopatías pueden dar compresión a la vía aérea, pueden erosionar la pared bronquial y pueden eliminarse por ahí los bacilos y las secreciones. Esta es la tuberculosis primaria, la que está limitada generalmente a los niños. Los organismos pueden llegar al torrente sanguíneo de tejidos pulmonares,
Generalmente no hay síntomas de enfermedad sistémica. Esto es importante para los posibles focos de reactivación. Aunque la curación es la norma, o sea, se curan la mayoría de veces sin dejar secuelas. Un 5 a 10% puede progresar hacia tuberculosis pulmonar primaria progresiva y es muy similar en su curso a la tuberculosis postprimaria. La radiología de esta TSC pulmonar primaria, pues hay que hacerlo por separado. Alteraciones del parénquima, los ganglios, mediastino, el árbol traqueobronquial o la pleura. Entonces, en el parénquima puede verse más en los ápices, puede haber un infiltrado que parece una neumonía. Esto puede pasar como una neumonía bacteriana. Tiene esta forma media redondeada. Cuando vean neumonía redonda, puede ser tuberculosis. Aparece una consolidación. Esto suele curarse sin dejar secuelas. Los ganglios linfáticos, acá hay un ganglio linfático, el complejo de arranque. Estos ganglios pueden comprimir la vía aérea y en los niños pueden dar como estridores, como un síndrome de obstrucción bronquial, por ejemplo, ¿no? O imágenes de atelectasis. En la pleura puede haber un derrame pleural. Este derrame pleural es un derrame de tipo exudado, linfocitario, con ADA positivo, mayor de 45, ¿no? Con glucosa y pH normal, y que con tratamiento suele recuperarse completamente, porque es un fenómeno más inflamatorio. En cambio, cuando en la pleura hay cicatrices, hay paquipleuritis y retracciones, generalmente es una postprimaria. Recuerden que la TSC pulmonar primaria no deja mayores secuelas, es un fenómeno inflamatorio. El cuadro clínico, en la TSC pulmonar en la infancia, es la conversión del PPD, puede instalarse en un cuadro breve de fiebre, astenia. Puede haber lesiones extrapulmonares de hipersensibilidad como el edema nodoso, la queratoconjuntivitis. La infección primaria de la infancia suele ser sintomática por tendencia a la linfaemitis regional extensa. Los ganglios pueden dar tos o atelectasia neumonía. En los adultos, el cuadro clínico de la TSC pulmonar primaria, adultos y adolescentes, puede presentarse sin síntomas y asociarse con un complejo primario y conducir a una tuberculosis pulmonar crónica. Cualquier infiltrado neumónico de configuración redondeada asociada a un ganglio puede representar una infección primaria. Por ejemplo, acá, este es un compromiso parenquimal y acá hay componente ganglionar en el iris. Entonces, cuando vean eso, es la posibilidad de una tuberculosis pulmonar primaria. Igual acá, ¿no? Consolidación y compromiso de los ganglios en el mediastino. Ahora vamos a ver la postprimaria. En la postprimaria, a diferencia de la primaria, que predomina la inflamación pura, acá va a depender dos cosas. Estas son localizaciones más en los ápices, en el segmento apical y posterior de los lóbulos superiores. Es similar a la TSC primaria por la necrosis, pero ocurre antes, ¿no? Los focos de infección tienden a comunicarse en la vía aérea, da cavidades. Esta es una importante característica. Las cavidades generalmente son en la postprimaria. ¿Por qué? Porque es cicatriz. En cambio, en la primaria es más inflamatoria. Generalmente no deja secuelas. El curso de la enfermedad puede depender de las defensas del huésped y la virulencia del bacterio. Por ejemplo, cuando prevalecen los factores del huésped, o sea, hay buenas defensas, cuando hay problemas de una buena reacción inmunitaria, la curación gradual se forma con cicatrices, calcificaciones, va a haber retracciones y el parénquima adyacente normal puede darse cierto grado de enfisema o lesiones bronquiales como bronquiectasis, ¿no? Ellas pueden ser de forma aislada, pero lo más común es que sea asociada a focos residuales bien delimitados. Es la tuberculosis crónica fibrocasiosa. Entonces, recuerden esto, cuando depende de la inmunidad, quiere decir que hay una buena respuesta, entonces va a haber cicatriz. Entonces nos puede dar una limitación de la enfermedad, pero con formaciones nuevas de fibrosis o tuberculosis crónica fibrocasiosa, ¿no? Los focos necróticos varían de 1 milímetro a centímetros, pueden desarrollarse comunicación al árbol bronquial, una formación nodular, un tuberculoma. Si se abre un bronquio, se convierte en cavidad, ¿no? También se puede haber cavidades crónicas. Sin comunicarse con la vía aérea se llama tuberculoma, ¿no? Tuberculosis crónica fibrocasiosa y tuberculosis fibrocasiosa inactiva, ¿no? O acá, estos infiltrados, cavitarios, con retracciones hacia el iris,
Se puede ver muy bien en la tomografía, engrosamiento de la pared, ¿no? Igual acá. Muy bien. Cuando predomina la virulencia del micobacterio. La enfermedad progresa tanto en forma local o a distancia, ¿no? Ejemplo, los pacientes con VIH, ¿no? Con SIDA. Entonces, perdón, un ratito, perdón. ¿Aló? ¿Sí, aló? ¿Aló? Sí, sí, dígame. No, por otro ocupito. Entonces, localmente puede haber la diseminación del material necrótico a otras partes. Por ejemplo, si es por el mismo pulmón, se da la tuberculosis broncogénica, ¿no? O a otra parte del parénquima, una neumonía tuberculosa. O puede ser a nivel del interintersticio, dando la TS miliar, nódulos de 1 o 2 milímetros, más grandes en los vértices que en las bases. Y así es como podemos ver en la radiografía que hay una granulia, una milia, ¿no? La TS miliar, ¿sí? Estos micronódulos, ¿no? También esta postprimaria puede alterar la vía aérea, como las bronquiectasis, eso ya lo hemos revisado, ¿no? Sea por diseminación del micobacterio a través de la luz de la vía aérea, de los linfáticos peribronquiales, desde una área cavitada o neumonía localizada. Esta alteración suele asociarse a enfermedad evidente, a veces persiste una infección activa en forma de cicatrices periféricas, entonces hay una fuente de BK, ¿no? Sin alteraciones radiológicas. Las bronquiectasis pueden desarrollarse por dos mecanismos, destrucción y fibrosis del parénquima, y por lo cual van a retraer la pared de los bronquiolos o dar una broncoestenosis cicatrizal, secundaria a infección endobronquial localizada. También va a haber lesiones vasculares, ¿no? Es frecuente que las venas y las arterias en zonas de enfermedad activa presentan vasculitis y trombosis, ¿no? Y también una neoformación de vasos, que son los aneurismas de Rasmussen. En la radiología de la TS pulmonar postprimaria tiende a desarrollarse en los segmentos apicales y posteriores del lóbulo superior, a diferencia de, por ejemplo, de la ectoplasmosis, ¿no? Se afecta más el pulmón derecho, los lóbulos inferiores se afectan menos, en 5 al 10% de los casos. Se pueden identificar patrones radiológicos que corresponden a las alteraciones patológicas descritas, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis local exudativa. Hay una consolidación apical con algunas componentes de adenopatías en el ilirio y también se pueden dar cavidades. Como en este caso, uno puede ver esta radiografía aparentemente normal, pero acá hay un infiltrado apical. Hay que examinar mucho esta zona supraclavicular e infraclavicular. Aparentemente está normal, pero no es normal. Ahí pueden ver un infiltrado e incluso imágenes cavitarias en la zona supraclavicular. Y en la tomografía van a ver estos nódulos tipo árbol en brote, ¿no? Y algunos que tienden a consolidar, ¿no? Consolidar e incluso a formarse ya unas pequeñas cavidades. Estos nódulos son un árbol en brote que hemos visto en la clase de PIT y esta imagen que se tiende a consolidar, ¿no? Entonces, como la diferencia de la tomografía con la radiografía, ¿no? Para que se puede identificar mejor las lesiones apicales. Asimismo, también se puede ver alteraciones que van a deformar la estructura traqueobronquial, es decir, una retracción, ascenso del hilo, hiperinsuflación del resto del pulmón, ¿no? Esto es por un fenómeno cicatrizal. Recuerden que acá lo que predomina es las cicatrices. Por la diseminación broncógena, también en la radiología se puede ver una TBC en donde hay una diseminación por las vías aéreas pequeñas, como acá pueden ver una cavidad, ¿no? Una cavidad de paredes delgadas y unos infiltrados nodulares bilaterales. También podemos tener la TBC miliar, que son con una diseminación hematógena, ¿no? En la cual hay pequeños nódulos, micronódulos, en ambos pulmones, como se puede ver ahí, una granulia, son micronódulos, ¿no? Y también tenemos el tuberculoma, una lesión localizada, ¿no? De mayor densidad apical
Suele ser redondeada, la mayoría es de 1 a 4 centímetros de contorno liso y bien definidos. ¿Recuerdan? Los de contorno regular, bordes definidos, lisos, redondeados o poligonales pueden ser benignos. Los demás, los estriados, radiados, suelen ser malísimos. Y en la radiografía también podemos ver pues, lo que es bronquiectasias y broncoestenosis, ¿no? Muy bien, el cuadro clínico en esta postprimaria, el 30% puede tener fiebre, no muy elevada, sino muy febril, más despartina. Su presencia a veces se relaciona con cavitación y enfermedad avanzada, ¿no? 30% puede bajar a los 5 días de tratamiento, 5 días de tratamiento puede bajar la fiebre. Y otro porcentaje lo puede hacer a las 2 semanas o un mes. El examen físico puede ser normal o puede haber unos crépitos apicales, estertores, si hay lesiones a nivel de los bronquiolos o una cavidad, ¿no? O puede haber un soplo pleural si es que hay un derrame pleural, ¿no? Puede haber manifestaciones sistémicas, como por ejemplo sinapsis biliar, inicio insidioso, puede durar hasta 16 semanas, común tos, fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno, la cefalea y el dolor abdominal indican probable compromiso de las meninges y del peritoneo. Bueno, vamos a entrar a la parte del diagnóstico. Ya hemos revisado todo lo que es la parte de etiología, la patogenia, el cuadro clínico, la radiología, haciendo diferencia en estas etapas, ¿no? Tuberculosis primaria y tuberculosis postprimaria. Primaria, más inflamatoria, ¿sí? Y que son lesiones exudativas que no dejan secuelas. Y la postprimaria, hay dos componentes. Un componente cuando predomina la inmunidad, entonces tiende a curarse esto con cicatrices. Le pueden dar pues, este tipo de alteraciones. O cuando predomina la virulencia del bicho, cuando generalmente también hay un factor que disminuye la inmunidad, por ejemplo, VIH, diabetes, entonces puede haber neumonías o puede haber diseminación del bacilo, ya sea por la vía aérea, TS broncógeno, ya sea por la sangre, TS biliar, o hacia el parénquima pulmonar, neumonía o infecciones extrapulmonares. Acá, generalmente en esta postprimaria suele dar cicatrices, ¿no? Cicatrices en la reparación del tejido. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la infección? El diagnóstico de la infección es por prueba de tuberculina, PPD, ¿ya? Pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad frente a las proteínas del Bifidobacteria, ¿no? Se detecta por una induración visible y palpable en una zona cutánea más de 10 milímetros. Y el otro que también nos diagnostica la infección, que no está acá, es el cuantíferón. El cuantíferón son producto de degradación de los interferones, eso se mide. Cuando es positivo nos dice que hay producción de interferón, ¿no? Entonces, el cuantíferón. Diagnóstico de enfermedad. El diagnóstico de certeza es el cultivo de BK. ¿Por qué no digo BK? Porque el BK ya les dije que puede haber otras bacterias. Puede ser una micobacteria típica, puede ser un Rhodococcus o una Nocardia, ¿no? Pero el diagnóstico de certeza es cultivo de BK. Y hay casos, pero no siempre este gol estándar puede ser factible, porque una que se demora mucho, 2 meses. Entonces el juicio se basa en criterios clínicos, en criterios inmunológicos, imagenológicos y laboratoriales, ¿no? Y dentro de los laboratoriales tenemos el BK. El criterio clínico no hay síntomas específicos. El inicio tiene en la gran mayoría es un inicio insidioso y no grave. La infección, recuerden, puede ser subclínica. La persistencia de síntomas respiratorios más de 15 días, 10 a 15 días, es lo que nos dicen sintomático respiratorio. Y hay que descartar tuberculosis. En el adulto, mayormente, al inicio es larvado y en ocasiones puede ser agudo. Puede presentarse tos y expectoración por más de 15 días, debilidad, pérdida de peso, fiebre, dolor nocturno, dolor en el pecho, tos con esputo tóxico, pérdida de apetito, ¿no? Una forma especial es la neumonía, ¿no? La neumonía, como una neumonía lobar, una neumonía redonda, apical, como les enseñé. La TS biliar a veces se plantea como un diagnóstico de fiebre en origen oscuro. Los pacientes VIH sin SIDA, sin etapa de SIDA, los síntomas son muy similares a los no portadores de VIH o a los sin VIH, ¿no? En cambio, los que tienen SIDA, hay más síntomas generales, mayor compromiso general, adenopatías, compromiso extrapulmonar, como el cerebro, ¿no? Las meningoencefalitis o los ganglios, una adenitis tuberculosa. Y la enfermedad puede progresar más rápido.
La exploración física del tórax puede ser normal, ¿no? No hay signos patognomónicos. Hay que auscultar bien los ápices. Recuerden que a la TBC le gustan los ápices. Entonces hay que auscultar bien los ápices, si hay estertores, crepitantes, roncos. Y el hueco axilar también. O sea, está el pulmón. Tiene muy buen acceso para la auscultación en el hueco axilar. Puede haber manifestaciones extrapulmonares como edema nodoso, queratoconjuntivitis, adenopatías, fístulas cervicales, anales o afección osteoarticular, ¿no? Si hay que sospecha de mucha cefalea, náuseas, vómitos, hagan un fondo de ojo. Ahí van a ver a los granulomas. Se puede ver en el fondo de ojo, se pueden ver formaciones granulomatosas. La TS pulmonar puede afectar cualquier sitio de la economía. Los ojos, la nariz, la cavidad oral, la piel, el ganglio cervicales, el pulmón, el hígado, el riñón, el hueso. Muy similar a la sarcoidosis también que podemos revisar, ¿no? En la radiología, los criterios radiológicos, no hay signos patognomónicos, hay signos sugestivos de tuberculosis, ¿no? Cuando uno comienza el tratamiento, puede incluso empeorar, porque mueren los vacilos y hay un fenómeno inflamatorio. Entonces no hay que tomar radiografía cada rato. Se toma una al inicio y una al cambiar de fase y una al final. O sea, 2 o 3 radiografías. Nuevamente, en la tuberosis pulmonar primaria hay un infectado alveolar con o sin adenopatías, solo compromiso ganglionar más unilateral, puede haber consolidación pulmonar, es rara la cavitación, y el derrame puede haber en jóvenes y adolescentes, y las atelestasias parciales o lobales en los niños, ¿no? La postprimaria, hemos visto que es el compromiso parenquimal más constante, puede haber tuberculomas, cavitaciones, bronquiectasias, puede haber derrame con engrosamiento de la pleura. Esta consolidación parenquimal, a veces es necesario realizar una radiografía lordótica para ver bien los vértices. La TS miliar puede ser expresión de una enfermedad primaria o postprimaria, nódulos pequeños, menos de 3 milímetros, ¿no? Y la TAC también nos puede ayudar para estudiar los nódulos y ver si hay compromiso negativo. Muy bien, entonces son los criterios clínicos, los criterios radiológicos, el criterio microbiológico de la tuberculosis para hacer el diagnóstico. El microbiológico tenemos las normas, tomar una buena muestra, ¿no? Un frasco de boca ancha y tapados, estudios seriados con 2 muestras, da más rentabilidad. Hay que rotularlos y mandarlos al laboratorio. Si no se puede mandar en los próximos minutos, hay que ponerlo en refrigeración. A veces no hacen eso y se malogra la muestra. Si se hace biopsia de cualquier estructura, hay que mandarlo sin fijador. O sea, no van a ponerle formol, nada. Puede ver en agua destilada, ¿no? Para que se pueda conservar un poco. Si el paciente no es pectora, puede hacerse un esputo inducido o una broncotuberoscopía. En los cuadros febriles, no olvidar hacer hemocultivos, 5 a 10 centímetros, y pedir también un cultivo en un tubo para tuberculosis. Las técnicas de diagnóstico, tenemos ahí 3 etapas en el diagnóstico microbiológico. Primero, demostrar el VAR, o sea, en un estudio directo, ya sea el SIL-Nielsen o una tinción de fluorocromos. Eso me dice VAR positivo. Luego, aislar la cepa, ¿no? Si es un micobacterio tuberculoso, ¿no? Y el siguiente paso, o un CANSAI o un AVIUM, y la otra es determinar la sensibilidad. Lo que pasa es que el cultivo son 2 meses y la sensibilidad son 2 meses más, ¿no? Determinar la sensibilidad de la bacteria. Para correcta realización e interpretación, tener presente lo siguiente. Los ácidos alcohol resistentes es común a todas las micobacterias. O sea, el VAR no te dice cuál es, si es avión, CANSAI o tuberculosis. La no observación de VAR no descarta tuberculosis. La concentración más baja para detectar es 10 a la cuarta, o sea, 10.000, la más baja. El informe debe tener el número aproximado de VAR, es como se informa, ¿no? Es como se ven los bacilos, ahí están los bacilos, como una muestra de esputo, pseudosis epiteliales, linfocitos, ¿no? Recuerden que cuando 10 bacilos, los cultivos sí nos permiten detectar menos cantidad de bacilos. Por ejemplo, 10 bacilos por centímetro cúbico, si es una muestra bien procesada, digerida y concentrada, nos puede dar un cultivo. 10 bacilos, ya no 10.000. 10. Lo malo de esto es que se demora, ¿no? Como hasta 2 semanas.
Entonces, en el diagnóstico microbiológico, ya hemos visto la baciloscopía, y un adelanto que tenemos en esto es el diagnóstico molecular de la tuberculosis. Esto vamos a ver un poquito. Entonces, primero revisaremos las tinciones. Ya hemos visto las tinciones Sil-Nielsen, auranina, ¿no? Estas baciloscopías, todas las bacterias se ven igual, ¿no? Porque es necesario cultivar, porque todas se ven igual. No sabemos si son Avium, Kansai, tuberculosis, ¿no? Siempre nos han vendido el cuento de que la tuberculosis, el BK es el diagnóstico más útil, y eso es mentira. Es una de las cosas que les decía, no es así. Si tiene una sensibilidad, vamos a ver acá, es una reacción técnica, una técnica de elección por rapidez, sencilla, bajo costo, y la importancia en salud pública. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se detecta el bacilífero, y ese bacilífero tiene un gran fenómeno de contagiosidad. Ustedes pueden tener una tuberculosis BK negativo. Si es negativa, quiere decir que hay poco bacilo, y el riesgo de contagio es menor, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad? Son necesarios 10.000 para que salga BK positivo, ¿sí? 10.000. O sea, si tienes 5.000, te va a salir negativo, pero tienes la enfermedad, ¿sí? Vea, entonces esto me demuestra que puede ser sensible, pero no es específico, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la sensibilidad para esto? Más o menos, hablamos de un 80%, ¿no? Cuando se informa de campos, una cruz, se observa menos de un bacilo por campo en promedio en 100 campos, ¿sí? Dos cruces, se observan de 1 a 10 bacilos por campo en promedio en 50 campos. Tres cruces, se observan más de 10 bacilos por campo en promedio en 20 campos observados. Y negativo no se observa en 100 campos observados. Es la forma en cómo se reporta. Una cruz, dos cruces, otras cruces. La sensibilidad, lo que decía, cavitaria, incluso cavitaria 80%, ¿no? Entonces vamos a tener falsos negativos. Especificidad 96%, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras 96, 99 micobacterias, notarios, hongos, restos de comida, suciedad, rayaduras de la misma lámina, nos puede confundir como un pecado. Claro, entonces en países con alta endemia y desde el punto de vista operativo, ¿no? Los estudios por BK es lo que usamos en los programas, y cuando es BK positivo generalmente los hacemos por tuberculosis. La limitación más importante es su sensibilidad moderada. Ustedes dirán, un 80% es moderada. Sí, es moderada, porque de 100 pacientes con una enfermedad infectocontagiosa como esta, yo tengo que diagnosticar casi el 100%. O sea, yo no puedo permitir que de 100 pacientes, de 120 no se diagnostiquen. Como ustedes en su casa son 10, y que a 8, supongan que los 8 están contagiados, hay 10 personas y hay 8 contagiados o 7 contagiados, y solamente vamos a detectar a 5 y 2 no. Y esos 2 van a quedarse infectando a los demás. Entonces, que acá lo ideal es un examen que te detecte todos los que hay, o sea, el 100%. Son 10, salen los 7 y se quedan 3 sanos, ¿no? No infectados. Entonces, ese es el mensaje. O sea, nos han vendido la idea que el BK era una excelente droga, un excelente medio para el diagnóstico de la enfermedad. Y eso no es así. Es útil, es barato, sí, hay que hacerlo. Sale positivo, sí, pero ¿y el que sale negativo? El que sale negativo me dice que no tiene enfermedad. No, no. Por eso que acá tenemos, entonces, ¿qué técnicas microbiológicas pueden incrementar la sensibilidad de la baciloscopía? El cultivo, dos meses, es una demora, hay que hacerlo con fines luego para evaluar, pero 2 meses es demasiado. PCR en tiempo real, el GeneXpert, 2 horas. PCR convencionales como el Genotype, 2 días. Esto sí es importante, ¿sí? Entonces, esto sí, en 2 horas yo puedo tener una respuesta si es BK positivo o BK negativo, ¿no? Entonces, el GeneXpert es un test rápido, además que te detecta los genes del micobacterio, tiene una ventaja, que te va a detectar
la resistencia a rifampicina. Es decir, se ha detectado sondas genéticas del micobacterio positivo y resistencia a rifampicina. Entonces, tiene un plus más. ¿Cuál es? Que nos detecta la enfermedad y la resistencia, ¿no? Este es un sencillo, es un frasco que se pone acá el esputo con un diluyente, con un procesador, se pone acá, miren acá, y acá es como una máquina de gases. Solo una maquinita y esto nos va a detectar los micobacterios y la resistencia a rifampicina. Bastante literatura que nos recomienda como prueba inicial de reemplazo a la vaciloscopía, ¿ya? Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Bastantes estudios que los voy a dejar acá nomás en pacientes con vaciloscopía negativa, para personas viviendo con VIH, ¿no? Para detección de resistencia a rifampicina. Entonces, todas esas son las ventajas que tiene el GeneSpert, ¿no? Después de más de 100 años, parece que hay, ¿no?, una herramienta diagnóstica con capacidad de reemplazar la vaciloscopía en el diagnóstico inicial de tuberculosis. Su máxima aplicación es en el diagnóstico inicial, aquellos pacientes con su alta sospecha y que tienen BK negativo, ¿no? O como aquellos que tienen riesgo de riesgo de morir por VIH, ¿no? Su máximo aporte en el diagnóstico de la TBC con resistencia a fármacos, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, conclusión, el GeneSpert es útil, sobre todo cuando la vaciloscopía ha sido negativa, ¿no? Entonces, si es negativa, no hay que decir que no es tuberculosis. Tendríamos que hacer bien el cultivo, que va a demorar 2 meses, o un estudio como este del GeneSpert, ¿no? Y además la otra ventaja es que nos puede determinar la resistencia a rifampicina, cosa que no hace la vaciloscopía, ¿no? El cultivo, como les dije, son 2 meses, salen así, como se puede ver acá. Esta es la forma, y la forma en la cual crecen es como se tipifica, es por la forma. El fenotipo, este es un micobacterio tuberculoso, así se ve, así es la forma. Este es un micobacterio avio, ¿no? Entonces, los cultivos dan un diagnóstico de certeza, eso es cierto, pero demoran 2 meses. Identifica la especie, cómo es la morfogenética, la forma, ¿no? Como se ve al microscopio, ¿no? Y también nos permite los estudios de sensibilidad para las drogas de primera y segunda línea. Los medios de cultivo en base a huevo es el Lowestin Jensen, son los que usamos, sin huevo, el Milrock, medios líquidos, ¿no? Sistemas monitorizados y automatizados, radiométricos como el Bastec, no radiométricos. Estos son métodos la ventaja es de que menos tiempo, no son tanto como 2 meses. Las ventajas es el único diagnóstico de certeza de tuberculosis, ¿no? 10 bacilos por milímetro cúbico puede detectar, es más sensible. Los inconvenientes, muy lento crecimiento, 4 semanas, 2 meses. Es menos accesible que el BK, bueno, entonces ese es el gran problema, ¿no?, que tenemos con este inconveniente, ¿no? Es bueno, pero desde el punto de vista práctico no me ayuda. O sea, yo tengo al paciente hoy día, no lo voy a tener por 2 meses en estudio. Tengo que tomar decisiones y no me ayuda. Una demora inaceptable, ¿no? La TBC también puede ser cultivo negativo, ¿no? Puede haber con cultivo negativo. Confirma el diagnóstico, no, pero es de poca utilidad clínica. La identificación, para identificar especies, ¿no?, es el factor fenotípico, ¿no?, como ya les he dicho, cómo crece, y también hay un estudio genotípico, son las ondas del DNA, la técnica rápida. Esto se puede hacer por GeneSpert o por Genotype. Genotype es el LPA, ¿no?, el Genotype. Son técnicas rápidas también, ¿no? Es como se ve, como ya les he enseñado, así crece y se mira al microscopio, ¿no?, de esta forma. Es el Mycobacterium cansae, el Gordonae, ¿no?, el tuberculoso, el bovis, el cansae, el avium, ¿no?, el avium intercelular, el Mycobacterium fortuitum. Es como, de acuerdo a cómo es la forma, se puede identificar la familia, ¿no? Esto vamos a pasar. Vamos al tratamiento, ¿sí? El tratamiento lo vamos a dividir entre sensible y resistente.
Entonces, aquí tenemos la TBS sensible. El tratamiento nació con el doctor Selman y Wasmak. Estos descubrieron la streptomicina, ¿no? La primera droga con la streptomicina, la usaron y rápidamente dio resistencia. Luego salió la isoniazida, el PAS, ¿no? Luego la isoniazida, usaron, ya por acá ya se sabía que no se podía usar sola, había que hacer combinaciones, y comenzaron a hacer una serie de combinaciones, como pueden ver acá, ¿no? Hasta que nace este esquema de 4 drogas de streptomicina, isoniazida, rifampicina y piracinamida, ¿no? En el 80 se reemplaza la streptomicina por piracinamida y queda este esquema con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Más o menos este cuadro lo dejo la evolución en los años que aparecieron las drogas, y a partir de 1980 se da este esquema, ¿no? Para las bases bacteriológicas de tratamiento, asociación de fármacos. Se tiene que asociar. ¿Por qué? Porque si no se genera resistencia. Ya les he explicado eso. Tiene que ser un tratamiento prolongado. ¿Prolongado por qué? Porque si bien es cierto, hay bacterias de multiplicación rápida, que eso en 2 meses se pueden eliminar. Pero hay poblaciones bacterianas de crecimiento intermitente y lento. Y eso generalmente se demoran 4 meses. Por eso el esquema dura 6 meses. Y la administración en monodosis. Vimos, ¿se acuerdan? Que la replicación era cada 20 horas. Entonces necesitamos una dosis pico alta, ¿sí? Y con efecto postantibiótico. Y eso se logra con monodosis. La asociación de fármacos previene la resistencia, ya les dije. Cada fármaco tiene una diferente diana, ¿no? La mutación genómica puede ser alcilarcida, rifampicina. Por eso que lo importante es combinar, ¿no? Es combinar. En teoría, con 3 buenas drogas sería suficiente. 2 bactericidas y un bacteriostático, ¿sí? Suficiente. Pero en ciudades, en países donde ya puede haber una droga que ya sea resistente, a una droga resistente, por ejemplo, nuestra resistencia a isoniazida está por un 15-20%. Entonces, si a ustedes les da una tuberculosis, y de repente tienen un 15-20% de posibilidades que sean resistentes a la isoniazida. Entonces, la recomendación es dar 3 drogas, por eso quedamos 4, ¿no? Por eso quedamos 4 drogas, ¿no? A eso se refiere, dar 4 drogas. De ahí nace este esquema de 4 drogas. Tratamiento prolongado, el prolongado permite la acción, sobre todo en las poblaciones bacterianas, ya sea las de crecimiento rápido 2 meses, intermitente en 4 meses. Pero esto ya lo hemos visto, las poblaciones las vamos a pasar rápida, para ver básicos de multiplicación rápida, la actividad bactericida. La mejor droga bactericida es la isoniazida, como pueden ver acá, la isoniazida, ¿no? Etambutol, rifampicina, el efecto bactericida. La isoniazida, ¿no? Es la droga. Las poblaciones de multiplicación lenta o crecimiento intermitente son aquellas que tienen que tener la capacidad esterilizante, ¿sí? Son las que van a matar a las bacterias residuales. Estas son las que nos van a curar. La primera fase hace que nos alivien los síntomas, de que no contagiemos. Pero ¿quién nos va a curar? Esta es la de la segunda fase, o sea, las que son las bactericidas. ¿Y cuál es la mejor droga bactericida? La rifampicina. La rifampicina es la mejor droga bactericida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la droga más importante en tuberculosis? ¿Las bactericidas o las bacteriostáticas? Ambas son importantes. Ambas son. Las primeras te alivian los síntomas, hacen que no contagies y que no te mueras. Y las bacteriostáticas, las que te curan, te van a erradicar la bacteria. Ambas son importantes. Por eso es que hay que asociar bactericidas con bacteriostáticos. Mínimo 3 drogas, ¿no? En teoría podrían ser 2, pero si 2 es peligroso, porque si hay resistencia a una, estás haciendo monoterapia encubierta. Por eso que son 3. Pero en países con alta endemia, en donde estas drogas han sido usadas tantos años, y hay tanta endemia y puede haber tuberculosis resistente con un bicho que ya tenga tuberculosis resistencia a una droga y que ya esté circulando en la población. Por eso es mejor 4 drogas. ¿Sí? Asociar fármacos, tratamientos prolongados y adherencia al tratamiento, ¿no? La monodosis consigue picos séricos y efecto postantibiótico, ya les he enseñado.
Objetivo, disminuir lo más rápido posible la posibilidad de morir los síntomas del paciente de la capacidad infectante, ¿no? Y curarse y recaídas. Y evitar, sobre todo, la selección de resistencias. Fármacos con capacidad bactericida, como ya les he dicho, ¿no? La isoniazida es la mejor. Y sin curarse y recaídas, la capacidad esterilizante, la mejor es la rifampicina. Evitar las resistencias asociadas a fármacos, ¿no? Bactericidas y esterilizantes. Muy bien. Tratamiento para tuberculosis, los esquemas. Hay un esquema del 2018, ¿no? Este es el esquema de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piacinamida y etambutol. Y 4 meses con isoniazida y rifampicina 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Ese es el esquema 1 o el esquema que usamos ahora, ¿no? Antes era 2 veces por semana y ahora se ha cambiado a 3 veces por semana, desde el 2018. Entonces, esa es la dosis que se usa, 2 meses y la primera fase. No, esto de domingos y feriados es porque como no funcionan las postas, entonces el tratamiento debe ser supervisado, entonces domingos y feriados no toman, pero está mal, nosotros les damos domingos y feriados, ¿no? Cuando es menos de 50 kilos hay que calcular por kilo de peso, por kilo de peso. Por kilo de peso es la rifampicina, son 5 miligramos por kilo de peso, la isoniazida son 10 miligramos. La rifampicina son 10 miligramos por kilo de peso, la isoniazida son 5 miligramos por kilo de peso, la pinacinamida son 25 miligramos por kilo de peso y el etambutol 20 miligramos por kilo de peso. Es el esquema 1. ¿A quién se da el esquema 1? A todos aquellos que recién han tenido por primera vez tuberculosis o aquellos que han podido recibir antes de un mes. Recuerden que después de un mes ya se puede generar la ¿Qué pasa? ¿Por qué no corre? ¿Me escuchan, jóvenes? Doctor, sí se le escucha. Sí, sí se le escucha. No sé por qué no. Doctor, sí. Me dice que hay otro usuario que está comandando la. Sí, vuelve a presentar, doctor. Pero me ha salido ese que otro usuario está. Voy a cargar todo otra vez. Ya, estas son las dosis, ¿no? Les he mencionado en la segunda fase, la rifampicina sigue a 10 miligramos y la isoniazida como máximo, o sea, cambia a 10 miligramos, máximo 800 miligramos o 8 tabletas por toma, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Esto puede dar, cualquiera puede dar náuseas, vómitos, tipo de gastritis, ¿no? O una reacción de hipersensibilidad también, ¿no? Pueden ser lesiones tipo rash, ronchas o lesiones como un Steven Johnson. Pero lo importante que deben saber es que la isoniazida puede dar más una hepatitis necrocelular, o sea, con mucha elevación de las transaminasas. Ojo, ¿eh? La rifampicina puede dar una hepatitis, pero de reacción colestásica, o sea, más elevación de bilirrubina de tipo obstructivo. Puede dar problemas renales. Yo he visto pacientes con anuria, ¿no? La piacinamida es más hepatotóxica y suele dar mucha hiperuricemia. Se eleva el ácido úrico 15-20 y da dolores articulares, como artríticos. El etambutol puede dar una neuritis retrobulbar, una lesión a nivel del nervio óptico, y el paciente que tiene ceguera, alteraciones visuales, la neuritis. La estreptomicina, bueno, como todo aminoglucósido,
toxicidad auditiva y trastornos, ¿no? También vestibulares, ¿ya? Entonces, esas cosas que están resaltadas en azul son las cosas que uno puede dar. El manejo de las ráfagas, cuando son menores, se puede tomar omeprazol, si hay rayos, pruritos, antihistamínicos. Cuando hay alteraciones hepáticas menos de 4 veces, no se suspende el tratamiento. Si es más de 4 veces del valor normal, sí hay que suspender, ¿no? Las ráfagas mayores, ¿no? Se puede dar, ahí hay que hacer una desensibilización, dosis pequeñas de 1/4 cada 3 días y se va sumando una de valor. Cuando hay estas ráfagas y se suspende, cuando se suspende, entonces se hace una desensibilización. Se comienzan con piacinamida, 1/4 cada 3 días y se va sumando una nueva droga, ¿no? Tambutor y rifampicina, para poder detectar cuál es la que está causando la hipersensibilidad, ¿no? Estos son los retos, como digo, 1/4, o sea, 50 miligramos, ¿no? Luego se va aumentando, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piacinamida y tambutor. Muy bien, ese es el esquema 1 que se usa. Antes había el esquema 2, que ya no se usa el esquema 2. Entonces ahora vamos a ver de la tuberculosis resistente, MDR y XDR. Recuerden que el núcleo básico para TBC sensible, ¿cuál es el núcleo básico? Las dos mejores drogas, la isoniazida y la rifampicina. Ese es el núcleo básico. Cuando hay una resistencia a este núcleo básico, o sea, la rifampicina y a la isoniazida, estamos hablando de TBC-MDR, ¿ya? TBC-MDR. Y el núcleo básico para la TBC-MDR es un aminoglucósido como la canamicina y una quinolona, como la levofloxacina o la moxifloxacina. Y cuando se hace resistencia a estas drogas, además de la rifampicina y la isoniazida, estamos hablando de TBC-XDR, ¿no? TBC-XDR. Entonces hay una distribución en el mundo, zonas con baja resistencia, zonas de alta resistencia como la Unión, como Rusia, el Asia, América Latina tienen moderada resistencia, pero nosotros tenemos alta resistencia. Acá estamos en verde, somos países que tenemos una alta resistencia de TBC-MDR. Perú 5.3% a partir del 2010, y miren cómo iba aumentando para el 2017 ya los casos de TBC-MDR y van aumentando los de XDR. Este es un problema de salud pública, con alta prevalencia, relación con la pobreza. Fracasa con drogas de primera línea. Esquema 1, esquema 2. El esquema 2 era volver a empezar el esquema 1 con un aminoglucósido de streptomicina. Es una locura eso. Nunca lo hicimos. Nosotros siempre usamos el esquema 1. Si fallaba, lo manejábamos como MDR. La coinfección con el VIH es un factor predisponente. Trabajadores de la salud, estudiantes de la salud, recaídas menos de 2 años, tratamientos previos, tratamientos particulares, aquellos que presentaban RAFAS, contacto con pacientes que han fracasado, contacto con TBC, MDR, irregularidad de tratamiento. Todos estos son factores asociados a la resistencia, ¿no? La resistencia, hay isoniazida, hay un CAT-G, hay una alteración, un gen CAT-G que nos da alta resistencia. El INHA nos da una resistencia baja. Son cambios genéticos, que ya les he dicho, porque son por mutaciones que se producen en las divisiones de los bacilos, sobre todo cuando hay poblaciones rápidas. Y la rifampicina, también el gen RPOB, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es, en los avances, es tener sistemas de cultivo que no puedo esperar dos meses, ni hablar, ¿no? Para el crecimiento, y 2 meses más para el cultivo, para la sensibilidad. 4 meses es inhumano esperar 4 meses. Miren, Lowiten, Jensen con agua, 4 a 8 semanas. Y sensibilidad, 6 a 8 semanas. Estamos hablando de 4 meses. Métodos proporcionales, solo da resistencia a drogas de primera línea. Hágale en placas, da sensibilidad a drogas de segunda línea, ¿no? El MODS es un medio líquido que nos permite identificar a los 15, 21 días, ¿no? La resistencia a isoniazida y rifampicina. Eso hacemos acá aquí en la región de Arequipa, el MODS, ¿no? Tenemos otros medios como el VASTEX, positividad de 4 a 7 días.
nos diferencia si es un Kansai o es un tuberculosas 10 días, y la sensibilidad de antibióticos 12 días. Estos son métodos, son métodos con carbono 14, son caros, pero son efectivos, ¿no? Identificación de micobacterias. El ejemplo B nos puede decir qué tipo de micobacteria, ¿no? Es 100% sensibles, ¿no? Hay otros métodos como el método de Grie, Signolipa, FAGO, alarmar los polimorfismos en el largo de los elementos de restricción, ¿no? Y acá las pruebas moleculares, ¿no? Este es el genotype, ¿no? Este nos da en 48 horas, y también la identificación del bacilo, también nos puede identificar las resistencias tanto para primera como segunda línea, ¿no? El genotype. Y el GeneSpert, que hemos visto que nos detecta a rifampicina, ¿no? Esas son las dos drogas. El genotype, es una máquina, este es un sistema ya de biología molecular. El genotype, ¿no? En 2 días nos puede dar la positividad, detecta el ADN del micobacterio, es todo un sistema. Hay que hacer extracción, amplificación, ¿no? Hibridización, ¿no? Y el resultado que nos da la interpretación, ¿no? Nos va a decir si es sensible a isoniazida, rifampicina, o sea, las drogas de primera línea, ¿no? Entonces podemos detectar a los MDRs. En 2 días podemos detectar a un MDR. Este es un gran avance, ¿no? Y también hay una type que puede hacer a segunda línea, como a la fluoroquinolonas de los anticuerpos. El GeneSpert, ya hemos dicho, es un aparato simplificado que nos detecta rifampicina, resistencia a rifampicina. ¿Cuál es el manejo de esto? No solamente quiero que tengan, cuando hay resistencia a isoniazida, hay que cambiar. En el esquema anterior se cambia la isoniazida por levofloxacina. Levofloxacina, se pone tambutol, piracinamida y rifampicina, ¿no? Y el esquema se da dos meses y luego 7 meses sin la piracinamida. 7 meses, o sea, se alarga los meses. Cuando hay resistencia a una droga, se alarga 9 meses, ¿no? Solamente quiero que vean acá la resistencia isoniazida, y cuando hay resistencia a rifampicina, se da un esquema muy similar al del MDR, al del multidroga resistencia. No quiero marearlo con todo esto acá, solo sepan que cuando hay resistencia isoniazida, hay que reemplazar por la levofloxacina y prolongar el esquema. Y ya no hay segunda fase, la segunda fase es diaria, ya no es intermitente, ¿ya? 9 meses. Y cuando hay resistencia a rifampicina, hay que dar un esquema de MDR, ¿no? Estos términos, ¿no? Poliresistente, cuando es resistente a más de 2 drogas, por ejemplo, isoniazida, PAS, estreptomicina, ¿no? 2 o más fármacos. Resistencia a la rifampicina y el MDR, cuando es resistente al menos, isoniazida y rifampicina. O sea, MDR es isoniazida y rifampicina, eso se paró bien, ¿no? Las fluoroquinolonas, de acá se han estudiado, si es que hay resistencia a una de ellas, a una quinolona y a un aminoglucósido, es el XDR, ¿no? XDR. Si hay resistencia a una fluoroquinolona y a un inyectable, que es a la canamicina, la amicacina o la captomicina. Todas las drogas que han aparecido, ¿no? Ya hay casos resistentes a todas las drogas, o sea, estamos hablando de un total resistente, ¿no? Que sea incurable, porque ya hay reportes que puede haber resistencia a muchas drogas, pero eso no es tan simple, no es tan cierto. Entonces, a ver, términos: monoresistencia, cuando resistencia a una droga; poliresistencia a 2 o más; MDR puede ser por lo menos isoniazida y rifampicina; XDR, rifampicina, isoniazida, quinolonas y aminoglucósidos, ¿no? Y total resistente a todas las drogas. Pero esto, ojo, esto es en papel, porque no solamente lo que pasa en el laboratorio pasa en vivo. ¿Por qué? Porque es la resistencia, el cultivo y la sensibilidad de las drogas en el laboratorio es muy diferente, ¿eh? No es igual que un E. coli, un estafilococo, no, es bastante difícil determinar la sensibilidad a las drogas en el caso de micobacterias.
Están bien garantizadas las drogas de primera y segunda línea. Las nuevas drogas no. Puede ser que sea resistente, pero eso, ese método no debe estar muy bien validado, ¿ya? Entonces, no parece ser que sea totalmente resistente, ¿no? Y si está siendo incurable, no, porque con un adecuado manejo de fármacos y recursos disponibles siempre existe una posibilidad importante de tratar la PVC. PVC MDR, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico complementario, ¿no? Tratamiento farmacológico, hay que asociar drogas, ¿no? Vamos a pasar por esto. Un tratamiento mínimo de 5 medicamentos, utilizar los medicamentos más eficaces, usar un inyectable desde el inicio hasta cumplir un mínimo de 6 cultivos consecutivos, ¿no? Y hay que dar todos los días, incluidos feriados. Igualmente observado, hay que vigilarlo, consentimiento informado, ¿no? El tratamiento es de 18 a 24 meses, 2 años de tratamiento. Entonces, acá está el tratamiento a la resistencia a la isoniazida, como les dije, reemplazar la levofloxacina y se prolonga por 9 meses, ¿no? Una fase de 2 meses y otra de 7 meses, simple así. Debe ser resistente, se usa un esquema de XDR, ¿no? Y acá hay una discusión sobre la isoniazida, ¿no? Si se pone o no se pone. Bueno, entonces, cuando es que nos tienen que dar el dosaje de si es baja resistencia, si es alta resistencia. Si es baja resistencia, se puede usar la isoniazida a dosis alta. Y si es alta resistencia, es CAT-G, alta resistencia, ya no se usa. Y si es de baja resistencia, se puede usar a dosis altas, ¿ya? Entonces, es casi el esquema de MDR. MDR es etambutol, piracinamida, la levofloxacina, la canamicina, la etionamida y la cicloserina. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 drogas. 6 drogas. 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Y luego se quita el aminoglucósido por el daño renal y se usa de 12 a 16 meses, ¿no? Sin el aminoglucósido. O sea, son 2 años de tratamiento, ¿no? Con controles séricos, pruebas de función hepática y pruebas de función renal, ¿no? Este es el esquema, ¿no? 6 a 8 meses, etambutol, levofloxacina, canamicina, etionamida, cicloserina. Y 12 a 16 meses con etambutol, piracinamida, levofloxacina, etionamida y cicloserina, ¿no? Esta es la forma como se han agrupado las drogas: el grupo A, grupo B, grupo C, grupo A. Tenemos drogas, ¿no?, que tienen buen efecto, como la levofloxacina o la moxifloxacina, ¿no? Tenemos nuevas drogas como la veraquilina, el linezolid, la clofazimina, la cicloserina o la tericidone, ¿no? Entonces, el grupo B. Grupo C son otras drogas como el etambutol, velamanid, piracinamida, imipenem con cilastatina, ¿no? Etionamida o protionamida y el PAS. Entonces, ¿cómo hay que armar un esquema? Este es un esquema cortado que se ha sacado todavía no está, la OMS todavía no la aprueba para forma masiva. Se está esperando los resultados. Me parece que este año y el año que viene se va a sacar los resultados y si se lo van a recomendar, ¿no? Son esquemas cortados de 4 a 6 meses con canamicina, moxifloxacina, protionamida, clofazimina y alta dosis de isoniazida, ¿no? Y 5 meses de moxi, clofazimina, piracinamida y etambutol. Total 9 meses de tratamiento. Recuerden que el esquema son 2 años, estos 9 meses, ¿no? Todavía es un esquema bueno que se ha usado ya en el África, en el este de Europa, pero todavía la OMS no lo ha sacado. Pero se los pongo ahí. Este es el esquema que nosotros usamos para MDR. Muy bien, la cirugía se puede hacer cuando hay lesiones cavitarias. Voy a pasar rápido esto: lesiones cavitarias específicas, por ejemplo acá. Entonces, el paciente tiene MDR y tiene esta lesión cavitaria. Entonces, lo que hay que hacer es quitar eso, ¿no? Quitar eso porque vamos a quitar la fuente bacilífera, ¿no? Y dar el tratamiento. Entonces, queda así sin esa lesión, ¿no? Muy bien, la TBC es extremadamente resistente, ¿no? Es aquella que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, ¿no? Isoniazida y rifampicina, y además a una fluoroquinolona como canamicina, capromicina, ¿no? Entonces y acá el tratamiento puede ser asociando drogas que nunca ha usado. Hay que usar un núcleo básico, y el núcleo básico del XDR
XDR puede ser un carbapenem, como imipenem, con linezolid. Carbapenem con linezolid. Entonces, acá se usa imipenem con cilastatina con amoxi, con azúcar bulánico. Esto va a ayudar en la acción del imipenem con linezolid, tioridazida, una droga que no se ha usado, un inyectable como capromicina, moxifloxacina, bedaquilina o delamarin. Estas dos, bedaquilina o delamarin, son muy buenas, pero no se usan juntas porque prolongan mucho el QT cardíaco, el QT. Entonces solamente se usa una. Entonces acá puedo usar yo una droga, 2, 3, 4, 5, 6 drogas. O sea, tiene que ser más de 5 drogas. 6 drogas y con eso tengo mi esquema de XDR. Jóvenes, esta tuberculosis se cura. Se cura cuando se entiende bien, hay un diagnóstico racional, tenemos elementos para tomar cambios en la terapéutica como las pruebas moleculares o los cultivos y tener disponibilidad de drogas, ¿no? Acá la ventaja de ahora que ya hay bedaquilina oral, hay linezolid oral, moxifloxacina oral, hay cofacimina oral, cicloserina, tioridazina, y así podemos de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dejar de usar, porque con este esquema acá tenemos, esta es endovenosa y el inyectable es endovenosa. Entonces ya tenemos ahora nueva disponibilidad de drogas vía oral, como esta, bedaquilina, linezolid, podríamos tratar la XDR vía oral. Imagínense 2 años también con también tratamiento es largo, son 2 años. Usamos el catéter POR, ¿no? Para poner los inyectables, ¿no? Ahí se pone el catéter POR, es un catéter, ¿no? Y en estos casos de XDR hacemos el tratamiento individualizado. Son esquemas, como les he dicho, individualizados con drogas, ¿no? Del grupo 5, son drogas que nunca hayan sido usadas antes, ¿no? Que nunca hayan sido usadas, ¿no? Entonces, el éxito terapéutico va a depender de la adecuada selección del régimen, el buen manejo clínico, ¿no? Y la disponibilidad de fármacos, ¿no? ¿Cómo se puede contraer la TBC-XDR? Igual que cualquier tuberculosis. La fisiopatología es la misma, ¿no? El diagnóstico, todo es lo mismo, ¿no? Lo que no es lo mismo es el manejo, ¿no? ¿Qué hacer con los contactos? Los contactos de la TBC sensible se usa isoniazida, ¿no? Durante 6 meses, ¿no? Durante 6 meses. En los resistentes no hay consensos, Por ahí salió un estudio con ciprofloxacina más piacinamida, ¿no? En un momento el CDC de Estados Unidos recomendaba ofloxacina más piacinamida por 1 año, pero no hay consenso. Nosotros no hacemos profilaxis a los contactos con tuberculosis resistente. Los observamos y cuando aparecen los síntomas o alteraciones radiológicas en las tomografías, le damos el mismo tratamiento del caso índice, el caso del papá de la mamá, ¿ya? Recuerden que esta es una enfermedad que tiene que ver con riesgo de muerte, factores relacionados al paciente, desnutrición, VIH, deficiencia inmunológica, la farmacodependencia, el abandono del tratamiento, negatividad a recibirlo, ¿no? Tiene que ver con los servicios de salud, diagnóstico tardío, no tenemos GeneXpert. Estamos comprando ahora GeneXpert. Vale $20,000, menos $15,000, $10,000. Es un descuido esto y demora el inicio del tratamiento. Esquema de tratamiento inadecuados. Ya les he contado que el MINSA mandaba un esquema 2, nunca lo usamos. Inadecuada calificación de la gravedad y inadecuada aplicación del LOTS, ¿no? Hay un sistema logístico deficiente, discriminación de los pacientes con tuberculosis, tratamiento particular. Nunca hay que tratar en forma particular. Una cosa que hemos logrado es de que no se venda estos fármacos. Entonces ya no se vende, las farmacias no venden. Entonces no hay que dar tratamientos particulares. Y relacionados al microorganismo, como la resistencia a los fármacos, ¿no? A los microbianos, la virulencia del mismo, ¿no? Relacionados con la sociedad, un insuficiente soporte político, financiero y políticas de Estado inadecuadas, ¿no? Este es un flujograma que le dejo para toma de decisiones, ¿no? Tuberculosis pulmonar, nuevos y antes tratados, BK positivo, pruebas rápidas, ¿no? Pruebas de sensibilidad rápida. Acá el objetivo es tener pruebas de sensibilidad, ya sea MOTS o ya sea molecular.
Si es sensible a la isoniazida y resistente a la rifampicina, hay que tratarlo como un caso, probablemente, ¿no? Se puede usar la isoniazida, ¿no? Si es resistente a la isoniazida si es resistente a la isoniazida y sensible a la rifampicina, ya dijimos, se reemplaza la levofloxacina, ¿no? A la levofloxacina. Cuando es, perdón, acá es sensible a ambas, es el famoso esquema 1, ¿no? Y ya he dicho, la T es sensible. Se da el tratamiento 2 meses con las 4 drogas y 4 meses, 3 veces por semana isoniazida y rifampicina. Ya les hice acá la referencia, si es resistente a la isoniazida, se reemplaza la levo por isoniazida y el tratamiento es 9 meses, ¿no? Si tiene resistencia a la rifampicina, bueno, acá podemos tener los esquemas, el esquema de MDR, ¿no? Y inmediatamente también tenemos que ver si es que cómo está la prueba de sensibilidad a la droga de segunda línea, ¿no? Porque en la segunda línea, sobre todo las quinolonas, como la levofloxacina y los aminoglucósidos. Y determinar si es un MDR, ¿no? Mantener el esquema de MDR, o puede haber una resistencia a fluoroquinolona, o una resistencia al aminoglucósido, o sea, lo que llamamos ahora pre-XDR, nuevo, pre-XDR. O sea, el pre-XDR es resistente a isoniazida, rifampicina, y a una de estas, bien a la fluoroquinolona o bien al aminoglucósido, pre-XDR, o es un XDR, ¿no? Si es uno de estos, hay que hacer un tratamiento individualizado. Hay que mandar a un comité de expertos para que manejen esto. Ya les he dicho cuál es el esquema. El esquema es 5 drogas, mínimo 5 drogas, de las cuales nunca se hayan usado, ¿no? Como imipenem, bedactilina, moxifloxacina, tiroidacina, clofazimina, ¿no? Paz. Ahí salen 6 drogas. Eso depende de la disponibilidad de drogas también que tengamos. Muy bien, jóvenes. De esa manera hemos concluido. Este es un tema larguísimo, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, un tema muy largo. Hemos tratado de abarcar todo lo que es capítulos, fisiopatología, cuadro clínico, radiológico, laboratorio, diagnóstico y el manejo de lo que es la TBC sensible y la TBC resistente. Muy bien, jóvenes. Preguntas. Doctor, digamos que un paciente deja su tratamiento y estaba o sea, era el sensible, pero si lo deja, entonces tendríamos que aplicar el tratamiento de TBC resistente. Si es menos de un mes, no. Hay que hacer una prueba de sensibilidad y se puede esperar. Menos de un mes. Recuerden que después de un mes donde pueden aparecer las resistencias. Si es más de un mes, claro, ya sería un abandono o un fracaso. Entonces, si es un abandono, entonces ahí hay que ver la sensibilidad. Hay que hacer un estudio de sensibilidad. Como sea. El MOT, por ejemplo. Si es sensible a la rifampicina y a la isoniazida, sería esquema 1. Si no es sensible, hay que ver pues, si es resistente a isoniazida, sería el esquema resistencia a isoniazida. Y si es a ambos, un esquema de MDA. ¿Ya? Sí, gracias, doctor. Doctor, ¿y Sí. si algún paciente presenta hipersensibilidad a los fármacos del primer esquema, cómo se aborda? Sí, se quita, si es una rafa menor, se suspende y se hace la desensibilización. Como les he dicho, un tercio, y se va sumando una droga por droga. Si es una rafa mayor, o sea, por ejemplo, un eritema multiforme, un síndrome de Dres, entonces, si es así, lo que se hace es suspender y dar drogas de segunda línea. Ese es un esquema modificado por rafa. Por ejemplo, tienen que buscar un núcleo. ¿Cuál es el núcleo básico que darían? Una quinolona con un aminoglucósido, ¿cierto? La levofloxacina con canamicina. Tendrían que asociar otras drogas más, por ejemplo, etambutol, ¿no? Que son las menos etambutol o cicloserina o etionamida. Por ejemplo, ahí ya tenemos un esquema. Esos son esquemas modificados por rafa. Gracias, doctor.
Muy bien, jóvenes. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Chao.